Mario Vargas Llosa escribió un mensaje impactante dirigido a sus hijos, en el que revelaba que padecía una condición de salud irreversible. En ese escrito, explicó con sinceridad las razones profundas que lo llevaron a tomar una determinación radical antes de su partida y expresó sus deseos finales con una franqueza que conmueve. Les cuenta que tiene una enfermedad incurable, una enfermedad que en un tiempo, en unos años, lo va a matar, ¿no? Don Mario decide volver a Lima. Y cuando él decide volver a Lima, decide morir en Lima. Y elige que lo incineren en Lima y arrojen sus cenizas al mar de Paracas. Jaime Bailey también dio a conocer el sorprendente acto que tuvo la primera esposa del escritor poco antes de su fallecimiento. Él ha muerto en la casa de su ex esposa Patricia. Patricia lo perdonó y le permitió volver a la casa que ya no era de ambos. Gracias a Patricia, Vargas Llosa ha muerto como quería. Descubre toda la información en el próximo video. Vamos a ello. El fallecimiento de Mario Vargas Llosa no solo marcó el cierre de una trayectoria literaria única, sino que también dejó un mensaje personal y conmovedor dirigido a sus seres queridos. Magalí Medina presentó las palabras de Jaime Bailey, quien compartió información sobre la enfermedad que afectaba al escritor. Nuestro literato más universal, Mario Vargas Llosa, partió hacia su viaje a la eternidad y en su canal de YouTube, Jaime Bailey, como siempre, algo indiscreto, él siempre contando las cosas que sabe, ha contado, entre otras cosas, que hace muchos años se distanció de la familia Vargas Llosa, porque era amiguísimo de Álvaro. Él se distanció y que se enteró de la enfermedad que tenía. De acuerdo con Medina, el comunicador habría recibido la información de una persona que vive en Madrid, ciudad donde residía Vargas Llosa. Jaime Bailey mostró un mail de una persona que estuvo atendiéndose en el mismo nosocomio que nuestro premio Nobel. Jaime comentó que, según su fuente, solía encontrarse frecuentemente con el escritor en un prestigioso centro médico. Todas las semanas nos encontramos, él decía, nos hemos cruzado con el gran escritor don Mario Vargas Llosa, que viene a este hospital muy concurrido en Madrid, el Hospital Fundación Jiménez Díaz, y que está en la zona reservada para pacientes de cáncer. Ese peruano, ese informante de apellido Carrera en Madrid, me decía: don Jaime, tengo la impresión de que don Mario Vargas Llosa tiene cáncer. A veces viene acompañado de su hija Morgana, en otras ocasiones lo hemos visto acompañado de su hijo Gonzalo. También mencionó que, durante sus visitas, nunca lo vio recibiendo quimioterapia, sino asistiendo a consultas con el área de hematología, especialidad enfocada en tratar enfermedades relacionadas con la sangre. Pero él no se somete, don Mario Vargas Llosa, decía mi informante en Madrid, a sesiones de quimioterapia como mi mujer. Él no está en la zona oncológica de los pacientes. Él va al departamento de hematología. Él va a la zona reservada para pacientes que tienen cáncer hematológico. El cáncer hematológico es un cáncer de sangre. Del mismo modo, los familiares más cercanos del escritor ya estaban al tanto de la enfermedad que lo afectaba. Gracias por luchar tantos años con tanta valentía contra tu enfermedad, para darnos más tiempo contigo. Me consuela saber que las leyendas nunca mueren. Siempre ha sido, es y será el privilegio y orgullo de mi vida ser tu nieta. Lo que causó asombro fue que un medio español dio a conocer que Vargas era consciente de su enfermedad desde hacía 5 años y que ésta no tenía tratamiento posible. Mario Vargas Llosa sabía desde hace casi 5 años que se iba. Los médicos se lo anunciaron en el verano de 2020. Según explica el entorno más cercano del escritor a El País, una de las primeras cosas que hizo el Premio Nobel de Literatura tras recibir la noticia fue escribir una carta a sus 3 hijos, Álvaro, Morgana y Gonzalo. En ella les hablaba de su enfermedad, una enfermedad grave, en su caso sin cura, pero para lo que había tratamiento que podían retrasar el desenlace final. Por otro lado, Jaime Bailey dio a conocer que en la carta que dejó a sus hijos antes de fallecer, el escritor les hablaba sobre su estado de salud y les expresaba sus deseos finales. Vargas Llosa se entera de que tiene una enfermedad muy seria el año 2020. Y escribe una carta a sus hijos, a Álvaro, que estaba cerca de él, y a Gonzalo y Morgana, que quizá no estaban tan cerca de él. Les cuenta que tiene una enfermedad incurable, una enfermedad que en un tiempo, en unos años, ¿no?
Y supongo que desde allí él y sus hijos trazan la estrategia para que él regrese a la familia y, como era su deseo, pase los últimos años de su vida cerca de su familia. La gran pregunta es, y nunca tendré una respuesta segura, cierta, ¿Vargas Llosa le contó también a Isabel Preisler: estoy enfermo y me voy pronto? ¿O no se lo contó? Vargas Llosa dejó a la señora Preisler a fines de 2022. Tuvieron juntos más o menos 7 años. Porque tenía en la sangre y se estaba muriendo y no quería irse en casa de la señora Preisler. No lo sé. Probablemente la certeza de que tenía una enfermedad mortal, incurable, influyó mucho en su decisión de alejarse de la señora Preisler. Es importante destacar que, en sus últimos días, Mario Vargas Llosa estuvo acompañado de su familia, viviendo momentos especiales. Incluso, uno de los últimos viajes que hicieron juntos fue a Chiclayo, donde él escribiría uno de sus últimos libros. Son 6 en punto de la mañana, estamos saliendo hacia Chiclayo con parada en Trujillo y vamos a ir probablemente a hacer unas 4 horas, un poco menos hasta Casma, ¿no, Morgana? Bajo la fantástica conducción de Morgana para la salida. Bueno, ¿vas a ir tomando apuntes en el camino? Sí, hombre, pues imagínate. Mira, acá tiene su cuadernito. Todos mis cuadernitos. Tiene todo listo para... Y aquí está Morgana, Gonzalo. A ver, Gonzalo, hola, que ha venido desde Bruselas. En la carta, se puede escuchar cómo Vargas Llosa resalta elementos de las tradiciones de la ciudad conocida como la capital de la amistad. Mientras el chiclayano tocaba aquellas cuerdas, sacando a cada una de ellas sonidos insólitos, desconcertantes, profundos, medio enloquecidos, Toño palpaba el silencio. No había visto nunca ese paisaje de enormes arenales amarillos pálidos, tirando a veces a grises, con las espumosas olas del mar a su izquierda y a la derecha asomándose los contrafuertes de la cordillera de los Andes que había imaginado muchas veces por las fotografías o los textos de historia que, eso sí, leía y releía. Jaime Bailey afirmó que el fallecimiento del icónico escritor peruano fue algo planeado, considerándolo una decisión inteligente, incluso en sus últimos deseos. Lo interesante es que cuando termina el verano español el año pasado, don Mario decide volver a Lima. Y cuando él decide volver a Lima, decide ir en Lima. Y elige que lo incineren en Lima y arrojen sus cenizas al mar de Paracas. Hasta en eso, hasta en el final, en las circunstancias últimas de su vida, fue un hombre sabio y amó sabiamente. Finalmente, Mario Vargas Llosa dejó este mundo en paz, rodeado del cariño de su esposa, con quien compartió medio siglo de vida, y de sus hijos. Lo más significativo de su partida fue que ocurrió en su tierra natal, un lugar con gran significado para él. En esa misma línea, Magalí Medina elogió la forma en que el escritor, en sus últimos momentos, decidió cómo ser despedido, mostrando una vez más su carácter decidido y su deseo de controlar su propio destino, incluso al final de su vida. Él vivió hasta sus últimos días rodeado de muchísimo amor, de la gente a la que amaba, y creo que además era la forma, murió en sus propios términos, dejó todas sus instrucciones para que sus restos fueran esparcidos sobre el mar de Paracas. En su entrevista, Jaime Bailey dio a conocer el gesto que tuvo Patricia Llosa, la primera esposa del escritor, antes de su fallecimiento. Cuando Vargas Llosa deja a la Preisler, me parece que él no estaba tan convencido de que Patricia lo iba a perdonar, ¿no? Creo. Ya habían firmado el divorcio el año 2016. Patricia se había quedado con el apartamento en Barranco, Lima, donde amó a Mario. Por eso cuando cierta prensa despistada dice Vargas Llosa murió en su casa limeña. No, Vargas Llosa murió en el apartamento de Patricia Llosa, de quien se divorció y que era su ex esposa. Él ha muerto en la casa de su ex esposa Patricia. Patricia lo perdonó y le permitió volver a la casa que ya no era de ambos, que era de ella. Patricia tuvo esa gran nobleza, esa profunda generosidad y esa admirable sabiduría. Además, Bailey señaló que fue gracias a Patricia que Mario pudo partir de la manera en que había deseado, ya que en su residencia en España estaba lidiando con problemas relacionados con su propiedad. Gracias a Patricia, Vargas Llosa como quería morir.
en un apartamento que ya no era suyo, era de su exmujer. Si no, Vargas Llosa hubiera tenido que morir en el apartamento que todavía era suyo, pero hay una disputa con los inspectores de Hacienda en España que dicen que Vargas Llosa debía dinero por impuestos. Jaime comentó sobre la complejidad de las relaciones, especialmente con personas como Vargas Llosa, y cómo, a pesar de la vanidad y el ego, siempre existe la posibilidad de perdonar. A veces los genios se equivocan y hacen tonterías, y que a veces las mujeres de los genios, en este caso Patricia Llosa, son más geniales que los genios mismos. Y a pesar de que la vanidad, el orgullo, el ego han sido pisoteados, esa persona es capaz de sobreponerse y de levantarse en pie y de encontrar unas reservas de nobleza y de decir, quizá ya no te amo, pero te perdono y eres mi amigo y quiero que mueras a mi lado. ¿Y tú, qué piensas al respecto? Deja tu comentario, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.